Bueno, tengo el agrado de presentar hoy día a la doctora Estela Morales. Ella es médica especialista en genética clínica, es profesora titular y consultante e investigadora en el Centro Nacional de Genética Médica de Cuba y es vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Genética Humana. Ella nos hablará de la sección clínica del módulo. Y además a la doctora Luz Ángela Moreno. La doctora Luz Ángela Moreno es médico especialista en radiología e imágenes diagnósticas y radiología pediátrica y es profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña actualmente como radióloga pediátrica en la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia. Así que tenemos el agrado de presentar a estas dos doctoras. Reciba un saludo cordial en nombre de los miembros de la Sociedad Cubana de Genética Humana adscrita a la RELAC. Soy la doctora Estela Morales Peralta, médico genetista clínico del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba. Agradezco a la doctora Rosa Pardo y al doctor Aníbal Espinosa por invitarme como profesora de este curso. Quiero adicionalmente reconocer el apoyo del doctor Gustavo Albornoz y de mi compañero por años y amigo, el profesor José Elías García, presidente de la RELAC. Me honrará en esta plática la compañía de la doctora Luz Ángela Moreno, experta en radiología de la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia de Bogotá, Colombia. En esta presentación recibimos además el apoyo técnico del equipo de soporte PW. El tema que corresponde en esta conferencia, el gen del receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3 y las displasias esqueléticas asociadas a él, acondroplasia, hipocondroplasia, displasia tanatofórica, incluye la enfermedad más conocida del grupo de las displasias esqueléticas, la acondroplasia, y precisamente sus dos diagnósticos diferenciales principales. Por tanto, es referencia en este curso. En esta intervención, en general, a partir de la nueva clasificación internacional de las displasias esqueléticas, se revisarán las características clínicas y radiológicas que permiten el diagnóstico de estas tres enfermedades y se mencionarán aspectos sobre los estudios genéticos moleculares que precisan estos diagnósticos. En la nueva clasificación internacional de las enfermedades esqueléticas de causa genética, revisada en el 2023, se hace una lista de referencia que tiene como base fundamental los hallazgos de los estudios moleculares. Específicamente, se basa esta clasificación en el gen en donde yace las variantes patogénicas que causan las enfermedades en particular, es decir, están definidas por el gen donde existen las mutaciones que producen las enfermedades. Y esto es imprescindible para la asistencia médica actual, pues implica una mayor precisión diagnóstica y por lo tanto la posibilidad de brindar un adecuado asesoramiento genético con mejores oportunidades terapéuticas. En esta clasificación se describen 41 grupos y en el primero se encuentran las enfermedades asociadas a las variantes patogénicas del gen del receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3, localizado en 4P163, entre las que se destacan tres: la acondroplasia, que es indudablemente la enfermedad esquelética de causa genética tipo, el anismo teratofórico y la hipocondroplasia, a las que dedicaremos esta plática y que me tomaré la licencia de comenzar por la que aparece en cuarto lugar en esta clasificación. Observen que es la acondroplasia. Por ser la más frecuente, la acondroplasia, que es una enfermedad autosómica dominante, como se señala con el código 100-800 del Online Mendelian Inheritance in Man, que es la obra maestra de Marcuse y que además es la referencia más importante para las enfermedades de causa genética. Entre las características fenotípicas que presenta esta enfermedad se halla una baja talla desproporcionada de aparición prenatal, con acortamiento proximal o rizomiélico de las extremidades, piel redundante en miembros. La talla promedio en el adulto oscila
aproximadamente unos 131 centímetros en los hombres y 124 centímetros en las mujeres. Es notable la macrocefalia con frente abombada, retrusión mediofacial con depresión del puente nasal, braquidactilia, con mano en tridente, varum, alteración toracolumbar que en el inicio, observen, em, se debe la cifosis toracolumbar que presenta a una hipotonía que luego cursa a una lordosis lumbar, la cual se desarrolla al comenzar a caminar el paciente. Hay limitación de la extensión de los codos, tal como se ve en el paciente adulto, y existe un grupo de manifestaciones fenotípicas que ponen en evidencia a través de estudios radiológicos y serán tratados con más detalles en la segunda parte de esta conferencia por el doctor Aníbal Espinosa. Ya al referirnos al código del OMI, hablamos que su modo de herencia es autosómica dominante. Este es un árbol genealógico típico de una herencia autosómica dominante, en donde los padres afectados tienen la probabilidad de tener la mitad de sus hijos similarmente afectados, independientemente del sexo. El riesgo de recurrencia en general, lógicamente, depende del estado genético de los padres. Si los padres en una herencia autosómica dominante, como se conoce, están sanos, no debiera tener hijos afectados, y si uno de los padres está afectado, la probabilidad de transmitir la enfermedad es 50%. Eso sí, si ambos padres tienen acondroplasia, el riesgo para cada hijo es una cuarta parte, es decir, el 25% que sea sano, el 50% que herede la acondroplasia en forma heterocigótica, y en cuarta parte de los casos, es decir, el 25% de los casos, de que herede la forma homocigótica, que es letal en la mayoría de los casos, porque sencillamente los homocigóticos tienen una mayor severidad en sus manifestaciones clínicas, con insuficiencia respiratoria debido a la caja torácica disminuida y un déficit neurológico por la estenosis cérvico-medular. No obstante, hay que aclarar que si bien esta enfermedad es autosómica dominante, realmente en la mayoría de los casos, incluso se describe que en el 80% de los casos se debe a nuevas mutaciones. Es decir, que aparece de forma esporádica, y ya les repito, se piensa que en un 80% de los casos ocurre así. Y la edad avanzada paterna se considera un factor de riesgo para que esto ocurra. De manera general, se estima que si ninguno de los padres está afectado, como en este caso que se ilustra, pero tiene un hijo con acondroplasia, el riesgo de que repita o se riesgo de recurrencia en hijos futuros es bajo, porque se considera que debe ser el riesgo de que se presenta una mutación nueva. No obstante, debe considerarse siempre la posibilidad de mosaicismo germinal en algunos de los progenitores, y en tal caso, pues, el riesgo es aproximadamente de 1%. El seguimiento médico en la condroplasia es un proceso conformado por un equipo multidisciplinario del que forman parte especialistas que resulten necesarios. Lógicamente, desde el propio momento del nacimiento, el neonatólogo, su médico de cabecera, médico familiar, el pediatra, el ortopédico, el neurólogo, el otorrinolaringólogo y, indudablemente, el genetista. Los controles se deben programar como se muestran en la diapositiva de acuerdo a la edad, y deben ser más frecuentes al inicio de la vida, que se recomienda sean mensuales y se esparcien después, de modo que entre los 2 y los 5 años sean de 3 a 6 meses, aunque esto puede variar de acuerdo a las necesidades. De ahí en adelante y hacia la adolescencia, entre 6 meses o anual, y posterior a ello, al menos debe realizarse un control anual de acuerdo a cómo se necesita. En estas visitas regulares
Se debe monitorear el crecimiento a través de la antropometría sistemática y estar vigilante de las complicaciones que usualmente se detectan y tratarlas, apoyar el desarrollo integral del paciente y hacer un énfasis, lógicamente, por la naturaleza de la enfermedad, en su seguimiento ortopédico. Y al inicio de la vida debe estarse atento ante una posible pérdida auditiva, lo que sería necesario la remisión con el otorrino. De manera general, el tratamiento es sintomático y se basa especialmente en atender las complicaciones como es el retraso del sostén cefálico por la hipotonía y lógicamente por la presencia de la macrocefalia. Otra de las complicaciones que aparecen, pero ya en una edad avanzada, es la obesidad. Esta incrementa la posibilidad de enfermedades cardiovasculares y también en edades avanzadas puede aparecer apnea del sueño, artritis y estenosis lumbar. La sobrevida de esta enfermedad se refiere que está reducida en unos 10 años con respecto a la población en general. Si bien se ha utilizado como tratamiento la hormona del crecimiento y la cirugía por el alargamiento de las extremidades, recientemente se ha propuesto el uso de la bosiritida, que es un análogo del péptido natriurético tipo C. Este medicamento promueve el crecimiento óseo lineal en pacientes pediátricos con acondroplasia. Se recomienda utilizarlo no antes de los 4 meses de edad. Incluso algunos piensan que debe ser usado después de los 2 años. Y no debe aplicarse después de la adolescencia. El modo de administración es en forma de inyección subcutánea diaria en una dosis de 15 a 30 unidades por nanogramos y hasta la fecha han tenido evidencias de éxito. El diagnóstico de esta enfermedad se establece a través de los hallazgos clínicos y especialmente radiológicos. De ahí la importancia de conocerlos. Una vez concluido el diagnóstico, se precisa la identificación de la mutación o de la variante patogénica causal. Esta se realiza por un estudio molecular directo en el que se identifica el cambio de guanina por adenina en la plaza 1138 del gen de receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3 en aproximadamente el 98% de los casos. Y menos frecuentemente en esa misma posición el cambio de guanina por citosina. Aquí a la derecha se observa el resultado por PCR de la mutación más frecuente, el cambio de guanina por adenina en la plaza 1138. Ambas mutaciones son mutaciones por ganancia de función y hacen que se codifique un cambio en la glicina habitual que se encuentra en la posición 380 del receptor de factor de crecimiento fibroblástico por arginina. Este receptor es un receptor transmembrana de la tirosinoquinasa que regula la diferenciación de los condrocitos. Se requiere que con la exploración de estas dos mutaciones se logre la precisión molecular de un diagnóstico que ya está establecido a través de los criterios clínicos y radiológicos. No obstante, es imprescindible contar con esta herramienta diagnóstica molecular, especialmente para los estudios prenatales en familias donde existe el riesgo. Los estudios radiológicos
y las características clínicas, por tanto, mantienen su vigencia en el proceso diagnóstico de esta enfermedad y son decisivos en la indicación e interpretación de estos estudios moleculares. Les he hablado sobre las características clínicas. La doctora Ángela Moreno nos explicará en este momento sobre los estudios radiológicos y sus hallazgos en la condroplasia. Bienvenida, doctora. Mi nombre es Luz Ángela Moreno, soy profesora del Departamento de Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional de Colombia, directora actualmente del Fellow de Radiología Pediátrica y radióloga pediátrica del Hospital de la Misericordia. A continuación voy a revisar los hallazgos radiológicos de las displasias esqueléticas del Grupo 1 de la Sociedad Internacional de Displasias Esqueléticas. Este grupo hacen parte la condroplasia, la hipocondroplasia y la displasia tanatofólica tipo 1 y 2, que son aquellas que tienen alteración del receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico. Empezaremos con los hallazgos radiológicos en la condroplasia, que es la más frecuente de estas entidades. La acondroplasia es la forma más frecuente de enanismo con extremidades cortas. Y quiero hacer hincapié en esto, ya que no es infrecuente que el médico o el radiólogo se vean enfrentados ante una serie ósea con la posibilidad de una acondroplasia. Por eso es importante que ganemos seguridad en su diagnóstico. Se caracteriza por un acortamiento rizomélico o proximal del húmero o del fémur. Su prevalencia es de 1 en 25.000 a 50.000 nacidos vivos. Sus fases son características con una frente prominente e hipoplasia mediofacial. Hay una lordosis lumbar exagerada y en general el desarrollo cognitivo es normal. En esta radiografía de cráneo AP lateral y en esta imagen de resonancia magnética T1 sagital podemos apreciar los hallazgos de acondroplasia en el cráneo. Vemos que hay una bóveda craneana grande con una base de cráneo estrecha, la región frontal es prominente y hay una depresión de la región nasal. Los peñascos están verticalizados, como lo podemos apreciar acá, y podemos ver en la radiografía de cráneo cómo hay una silla turca ensanchada y una disminución de la amplitud del agujero magno, lo que puede llevar a una hidrocefalia comunicante como complicación de esta entidad. Este paciente con resonancia magnética cerebral, imágenes potenciadas en T1 en sagital y en axial, donde podemos ver que la base de cráneo es pequeña, con severo estrechamiento del agujero magno que condiciona una compresión y una angulación de la unión bulbomedular. En este paciente alcanza un diámetro anteroposterior de 10 milímetros que ocasiona apnea del sueño y es la causa de hidrocefalia comunicante descrita en la literatura. A nivel de la columna, los hallazgos son característicos. Hay una disminución progresiva de la distancia interpeduncular de craneal a caudal, lo que genera una estenosis del canal medular a nivel lumbar. Los pedículos vertebrales son cortos. Hay un aumento del arqueamiento posterior de los cuerpos vertebrales, como lo vemos en esta imagen, acá también. Hay una forma redondeada del aspecto anterior de los cuerpos vertebrales, lo que genera la imagen de vértebras en forma de bala que se ha descrito en la literatura. También hay un ensanchamiento de los espacios discales, como lo podemos apreciar acá, pero en general la longitud de la columna está preservada. También podemos ver en estos pacientes cifoescoliosis con una lordosis exagerada, una horizontalización hacia posterior del sacro, como vemos en esta radiografía lateral de columna lumbosacra. A nivel de las extremidades, lo característico entonces es un acortamiento
rizomélico o proximal, donde se afecta más el fémur y el húmero, que son marcadamente cortos. Hay un aparente ensanchamiento de la diáfisis y esto es realmente porque hay un acortamiento de su longitud. Es característico un ensanchamiento de las metáfisis con una fisis en forma de V invertida que a nivel del fémur distal toma el nombre del signo en chevrón por su parecido al logotipo de esta marca conocida. Más imágenes de las extremidades. Aquí podemos ver cuello femoral corto y desviado en varo, lo que condiciona coxavara. La cabeza femoral es esférica. Hay un aumento del tamaño del trocánter mayor y menor, como lo vemos en este paciente, y hay un aumento o esclerosis en las zonas de inserción de los músculos, como por ejemplo en esta zona de inserción del deltoides en el húmero. Se observa también un relativo alargamiento del peroné con relación a la tibia, como lo vemos en esta imagen, o aquí un sobrecrecimiento relativo del peroné en relación con la tibia, y a nivel del antebrazo, el radio es relativamente más largo que el cúbito, con una prominencia aumentada de la apófisis estiloides del cúbito. A nivel de la mano es característica una braquidactilia con igual longitud de los dedos y hay una separación entre el tercer y cuarto dedo, lo que toma el nombre de mano en tridente característica de esta entidad. Los hallazgos en la pelvis son característicos de esta entidad. Encontramos una pelvis que es ancha y poco profunda, una escotadura isquiática estrecha. Esta pelvis ancha y poco profunda configura una morfología en copa de champaña, que es uno de los signos radiológicos descritos. Los alerones ilíacos son cuadrados con unos bordes redondeados semejante a las orejas de un elefante. Y aquí volvemos a ver la coxavara con un aumento o prominencia de los trocánter y vemos una cabeza femoral esférica. Estos son los hallazgos entonces característicos de la acondroplasia. Muchas gracias. Continuando con las enfermedades que nos ocupan asociadas a las variantes patogénicas del gen de receptor de factor de crecimiento feruláctico 3, la hipocondroplasia, pues es una displasia ósea autosómica dominante, como se puede apreciar en el código OMIN, y es similar a la acondroplasia, pero con manifestaciones fenotípicas más leves y de variación más tardía. Sus rasgos fenotípicos típicos incluyen talla baja desproporcionada, generalmente menos marcada que en la acondroplasia, y en el adulto se estima que esta talla puede variar entre aproximadamente 128 y 160 centímetros. Un aspecto musculoso, acortamiento de las extremidades, especialmente en la porción proximal, pero menos severo que en la acondroplasia. En algunos casos se describe además un acortamiento mesomiélico. Limitación leve a moderada de la movilidad articular en la mitad o en el 70% de los casos. Braquidactilia en manos y pies, laxitud articular. Y existen además un grupo de características fenotípicas que se ponen en evidencia a través de los estudios radiológicos y que también serán explicados más adelante por la doctora Luz Ángela. Menos frecuentemente se presenta macrocefalia con hipoplasia mediofacial y posible escoliosis o lordosis con abdomen protuyente. Aquí se muestra un árbol genealógico de una típica herencia autosómica dominante que es la que se describe en la acondroplasia y que sencillamente muestra que si ninguno de los padres tiene hipocondroplasia, el riesgo de que aparezca es bajo, a no ser que se trate de una mutación nueva o de un mosaicismo germinal. Y si uno de los padres está afectado, el riesgo es de un 50%. Es poco frecuente que los
la descripción de que ambos padres estén afectados y en tales casos, pues pueden existir igual formas homocigóticas con una mayor severidad clínica. El seguimiento de la hipocondroplasia es fundamental para detectar y manejar las complicaciones y se realiza principalmente en la atención primaria de salud con el apoyo de los especialistas que sean necesarios, pediatras, otorrinos, ortopédicos. Se recomienda que la frecuencia de los controles sea cada 6 meses al principio de la vida para valorar la aparición de complicaciones y el crecimiento. En las consultas se incluirán la exploración física, especialmente antropométrica. Al inicio de la vida se debe velar por el estado de la audición y, lógicamente, debe valorarse otras complicaciones que se han descrito como apnea obstructiva del sueño, otitis serosa. La revisión ortopédica para detectar cualquier afectación es importante, especialmente referida a la columna vertebral y a las extremidades. El control de peso debe ser bien celoso para prevenir el sobrepeso y en estos casos, en la hipocondroplasia, la sobrevida no se piensa que esté afectada. De hecho, la esperanza de vida de las personas con hipocondroplasia se estima que sea similar a la de la población en general. El manejo se centra en el control de las complicaciones y, por tanto, el tratamiento es sintomático. Es verdad que existen tratamientos experimentales para mejorar el crecimiento óseo, pero muchas veces se ha desaconsejado en la hipocondroplasia. De este modo, el tratamiento de la hipocondroplasia en general es sintomático, con un enfoque multidisciplinario dirigido a las complicaciones individuales. El diagnóstico de hipocondroplasia se basa en identificar los hallazgos clínicos y especialmente radiológicos que se tratarán en la segunda parte de esta plática. Una vez establecido el diagnóstico, se precisa la identificación de la variante patogénica causal. Debe comenzarse descartando las más frecuentes, que son las 120C por A y 120C por G, que yacen en el exón 11 del gen del receptor de factor de crecimiento fibroblástico que produce un cambio de asparagina por lisina en la palasa 540 de la proteína. Esta mutación es importante descartarla porque se presenta en la mayoría de los casos, aproximadamente entre el 60 y el 70%. De no identificarse, entonces debe pasarse al siguiente paso, que es la secuenciación dirigida a los exones 9, 11, 13 y 15, especialmente de el exón 11 por donde debe comenzarse, que bueno, ahí es donde se localiza la mutación que mencioné, la que produce el cambio de asparagina por lisina, es decir, la mutación que N540K, que es, como dije, la más frecuente en la hipocondroplasia. En caso de no encontrarse la mutación alguna en esas regiones, en esos exones, entonces se exploran el resto de los exones y finalmente se debe realizar la secuenciación en todo el gen. Estos estudios moleculares son parte del proceso diagnóstico. Fíjense que el diagnóstico de la hipocondroplasia debe ser guiado en base a los criterios clínicos y los hallazgos radiológicos que se ofrecerán en esta segunda parte de la plática por la doctora Luz Ángela Moreno. Muchas gracias, doctora. Adelante. Los hallazgos radiológicos de la hipocondroplasia son como los de una forma leve o incompleta de acondroplasia.
con extremidades variablemente cortas, por lo que muchas veces su diagnóstico es tardío o subdiagnosticado. El cráneo es casi normal con alguna grave macrocefalia, leve prominencia frontal y algo de escoliosis, así como aumento de la lordosis lumbar. Este es un niño de 12 años con hipocondroplasia, donde podemos ver los cuerpos vertebrales cervicales casi normales en esta proyección lateral y anteroposterior de columna cervical. Hay leve compromiso a nivel de la región lumbar, con una escotadura posterior prominente, unos pedículos cortos, con pérdida del ensanchamiento interpeduncular de craneal acefálico, como lo vemos en esta imagen. En esta radiografía podemos apreciar una relativa macrocránea con una frente prominente. Ya no vemos la hipoplasia mediofacial que veíamos en la acondroplasia. La pelvis de estos pacientes es corta y ancha, como lo vemos acá, recordando esa imagen en copa de champaña de la acondroplasia. Podemos ver una coxa vara bilateral y el acortamiento de las extremidades es leve, como habíamos dicho, de predominio proximal con mayor compromiso del fémur y del húmero. Vemos que también hay prominencia de la zona de inserción muscular en los huesos, sin otros hallazgos llamativos. Esta imagen de radiografía de las piernas es casi normal, con un sutil ensanchamiento metafisiario y una fisis con forma de V invertida que recuerda la deformidad en Chevron de la acondroplasia. Hay un sutil sobrecrecimiento del peroné a nivel distal. Este es otro paciente con hipocondroplasia con leve lordosis lumbar. Hay pérdida de la distancia interpeduncular desde L1 a L5, condicionando un canal lumbar estrecho. Los pedículos vertebrales son cortos. Hay un aumento del arqueamiento posterior de los cuerpos vertebrales. A nivel de la pelvis vemos una pelvis corta y ancha con unos techos acetabulares poco inclinados y coxa vara bilateral. Muchas gracias. Continuando con las enfermedades incluidas en el primer grupo, es decir, en las que están asociadas a variantes de el gen que codifica para el receptor de factor de crecimiento ferroláctico 3, hablaremos ahora de la displasia tanatofórica, que es una enfermedad autosómica dominante, tal cual aparece en el código MIN. Es, desde el punto de vista clínico, una baja talla severa, generalmente letal en el periodo neonatal. Se distinguen dos formas de displasia tanatofórica. La 1, en que las extremidades son curvas, y la 2, que su signo más importante es la craniosynostosis con cráneo en trigo. Otras características fenotípicas de la displasia tanatofórica es el tórax estrecho en forma de campana, presente en casi todos los casos. Cerca del 100% de los casos presentan esta característica, si no el 100%, contribuyendo a una gran hipoplasia pulmonar, hipotonía, que es común y que está presente en cerca del 100% de los casos. Al igual que también está presente en cerca de forma universal la macrocefalia con una fontanera anterior grande y un cráneo bien mineralizado, hipoplasia mediofacial grave y muy frecuente en prácticamente el 90% de los casos, con proptosis braquidactilia con mano intridente, que es frecuente y aparece en cerca del 70% de los casos, micromelia, que está presente en prácticamente el 100% de los casos, con fémures cortos y curvados en la forma 1 y fémures cortos y rectos en la forma 2. Pliegues de piel redundante en las extremidades, que es común
Aunque no existe una cuantificación exacta, se observa en la mayoría. La craniosynostosis distingue las formas 1 de la 2. Es poco común en la forma 1, pero en la forma 2 es muy frecuente encontrar, incluso es la característica de esta enfermedad, y aparece el cráneo entrego. Se produce muerte neonatal en casi el 100% de los casos debido a una insuficiencia respiratoria por hipoplasia pulmonar. Se trata de una afección autosómica dominante, pero se presenta con mutaciones nuevas, de ahí el árbol genealógico que se muestra. El riesgo de recurrencia para el anismo tanatofórico en las familias que han tenido hijos afectados es aproximadamente el 2%, debido principalmente a la posibilidad de mosaicismo germinal en algunos de los padres, aunque se considera que en realidad la mayor parte de los casos se debe a nuevas mutaciones. Esta enfermedad puede ser sospechada en el primer trimestre del embarazo a través de ecografía entre las semanas 12 y 14, en que se logra reconocer el acortamiento de los huesos largos y el incremento de la translucencia nucal. En el segundo trimestre son más evidentes los signos ecocardiográficos, especialmente entre las semanas 18 y 24. Con una ultrasonografía detallada se puede detectar el acortamiento severo de las extremidades, el tórax estrecho, la macrocefalia y otros defectos congénitos característicos. Ante estos signos se debe realizar controles ecocardiográficos frecuentes cada 2 o 3 semanas para monitorear la evolución fetal y evaluar signos de complicaciones como la dilatación ventricular o derrames pleurales y brindar asesoramiento genético a la familia. Como dijimos, esta enfermedad es letal en el periodo neonatal y el tratamiento es paliativo. Y sencillamente debe atenderse de forma intensiva la hipoplasia pulmonar severa por parte del equipo de neonatología, las complicaciones respiratorias, por lo que muchas veces se practica traqueostomía, ventilación mecánica y manejo de convulsiones con antipilépticos. De manera que en esta enfermedad es el equipo multidisciplinario liderado por el neonatólogo y del que forma parte el genetista el que atiende a los pacientes. En esta enfermedad la estrategia diagnóstica molecular, bueno, parte igual que hemos mencionado de los criterios clínicos y radiológicos. Y si se identifica clínicamente que se trata de una forma de displasia tanatofórica 2, debe comenzarse en los estudios moleculares por descartar la presencia de la variante patogénica lisina por guanina en la plaza 650, que aparece en más del 99% de los casos con displasia tanatofórica tipo 2. De ahí que fíjense qué importante resulta identificar clínica y radiológicamente la enfermedad. El segundo paso, si es que no existe esta mutación y se trata de la forma 2, es el análisis por secuenciación del exón 15 del gen de receptor de factor de crecimiento fibroelástico 3. Ahora bien, si el diagnóstico clínico y radiológico señala que se trata de una displasia tanatofórica tipo 1, debe considerarse la secuenciación del gen del receptor de factor de crecimiento fibroelástico 3 y lógicamente la aplicación en un segundo tiempo de paneles multigenes diseñados para las displasias esqueléticas. De este modo, es importante e imprescindible para la indicación y la interpretación
de los estudios moleculares los criterios clínicos y radiológicos, y entonces atendamos a la experta en los estudios imagenológicos, la doctora Luis Ángela Moreno. Muchas gracias, doctora. Continuamos con los hallazgos radiológicos en la displasia tanatofórica, que es la displasia letal más común, que se caracteriza por un enanismo desproporcionado, con unas extremidades muy cortas, el tórax estrecho, con una longitud relativamente normal, esto dado por unas costillas cortas que condicionan hipoplasia pulmonar, que es la causa temprana de la muerte de estos pacientes. Hay dos tipos, la más frecuente, la tipo 1, donde es característico el arcamiento de los huesos largos, dando un fémur en auricular de teléfono, y la tipo 2, menos frecuente, con craneosinostosis universal, dando un cráneo con morfología en trébol, como este paciente de la literatura. Acá podemos ver una correlación clínico-radiológica en un recién nacido masculino de 4 días de nacido, con relativa macrocránea, con base de cráneo corta y estrecha y una frente prominente. Vemos un puente nasal poco profundo, una cara pequeña en relación con el cráneo, unos ojos protruidos e hipertelorismo. El tórax es estrecho con una longitud relativamente conservada. Podemos ver las costillas son cortas, hipoplásicas y ensanchadas anteriormente. Las escápulas tienen alterada su morfología y los cuerpos vertebrales son planos de manera universal, lo que conocemos como platiespondilia, y forma de U o en H en la proyección anteroposterior. El tórax es estrecho y esto condiciona una prominencia relativa del abdomen. Las extremidades son muy cortas por un compromiso micromélico con acortamiento de todos los segmentos. En la tipo 1, que es más frecuente, hay arqueamiento de las diáfisis. En la tipo 2, estas son rectas, pero en ambos las metáfisis están ensanchadas. Hay un aumento del tejido graso subcutáneo, lo que genera, junto con el acortamiento de los huesos largos, aumento de los pliegues cutáneos, como lo vemos en este paciente. En estas proyecciones podemos ver la alteración de la pelvis, la cual es corta y ancha. Los alerones ilíacos son cuadrados con bordes redondeados, recordando las orejas de elefante que habíamos visto en las entidades de este grupo, y los techos acetabulares son planos con escotaduras isquiáticas estrechas. Aquí un acercamiento de estas características. Imágenes de la literatura donde muestran un diagnóstico prenatal con ultrasonido en displasia tanatofórica tipo 1, con prominencia de la región frontal, un puente nasal deprimido, el arqueamiento del fémur en auricular de teléfono, que también se puede ver en ecografía, la platiespondilia con una forma en H de los cuerpos vertebrales en la proyección frontal y la correlación con el recién nacido, donde vemos entonces esa prominencia frontal, la depresión del puente nasal y el aumento de los pliegues cutáneos. Es un enanismo desproporcionado con un severo acortamiento de las extremidades, de tipo micromélico. Imágenes de la literatura en el diagnóstico por ultrasonido de la displasia tanatofórica tipo 2, con huesos largos cortos pero relativamente rectos. Imagen coronal de ultrasonido que muestra un tórax hipoplásico con protrusión del abdomen. La forma del cráneo es en trébol con abombamiento de la región temporal, lo que genera esa forma en trébol, y una mano en tridente donde vemos la separación entre el tercero y el cuarto dedo. Además, este paciente cursaba con un encefalocele occipital. Muchas gracias. A manera de conclusión,
la acondroplasia, la hipocondroplasia y la displasia tanatofórica forman parte del grupo 1 de la nueva clasificación internacional de las enfermedades esqueléticas de causa genética que están asociadas a variantes patogénicas del gen que codifica para el receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3. Obsérvese que para llegar al diagnóstico preciso se debe trazar una estrategia en dependencia de si se trata de una u otra de estas enfermedades. Así, por ejemplo, en la acondroplasia se debe buscar preferiblemente la mutación 1138G por A y adicionalmente la 1138G por C. Mientras si se trata de hipocondroplasia, el cambio de asparagina por lisina en la plaza 540, también conocida como N540K, debe ser la que debe buscarse en primera opción. Y en la displasia tanatofórica tipo 2 debe comenzarse buscando el cambio en la plaza 650 de lisina púrpura. Ante el diagnóstico clínico de estas enfermedades, tomará en un segundo tiempo, pues secuenciar el gen o incluso aplicar paneles. Por tanto, para llegar a la precisión que representan los estudios moleculares, se requiere de la caracterización clínica y especialmente radiológica. En otras palabras, el valor de la identificación de los signos clínicos radiológicos son los que permiten el diagnóstico, que luego se precisan a través de estudios moleculares. Por tanto, conocer los signos clínicos y radiológicos que se han expuesto en esta plática no solo son importantes en el momento actual, sino imprescindibles. Le añado un listado de citas bibliográficas que les puede servir para complementar la información brindada. Muchas gracias.